Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, soy María Cris Guevara, estamos en una nueva edición de Portada y hoy con un tema muy interesante, El beso de Dios, un documental sobre la misa a propósito de las fiestas que se nos vienen, y vamos a conversar hoy con Pietro Di Tano, su director, quien está con nosotros desde Santiago de Compostela. Bienvenido, Pietro. Pietro pues ha sido modelo internacional anteriormente, ahora director de cine. Él estudió comunicación audiovisual pues y ha tenido un interesante recorrido. Muchos de ustedes de pronto lo han de haber visto en un documental también, de pronto en YouTube con algún testimonio. Bienvenido, Pietro. ¿Qué tal? Bien hallado. Muchas gracias, María Cris. Un Pues a gusto mí estar con ustedes acá. sí, a mí me interesó mucho este tema del beso de Dios a partir de un testimonio tuyo de Mater Mundi, en el que pues hablabas un poco de esas etapas de tu vida como modelo y parte de tu camino con el catolicismo y esa conversión personal. Sí, pues hice un poco de recorrido. Bueno, yo pienso que como mucha gente que estará escuchando, o como usted misma, María Cris, en algún momento de nuestra vida nos planteamos cosas, ¿no? Pues uno busca, pues a lo mejor aunque haya recibido una educación en su casa, como el espíritu es inquieto y necesita como conocer o experimentar o probar, necesitamos, bueno, yo qué sé, como igual que un niño pequeño necesita descubrir el mundo, yo pienso que espiritualmente a veces también necesitamos descubrir bueno, pues todo el mundo espiritual de alguna forma, ¿no? Y en esa, pues infancia de alguna forma espiritual, en esa búsqueda o esa necesidad mía de conocer también esa parte que es, bueno, pues los seres humanos también tenemos una parte importantísima que quizás es la más importante, que es espiritual, ¿no? Y en esa búsqueda, pues nunca rechacé a Jesús. La verdad es que Jesús para mí siempre ha sido el centro, pues por más de que yo sea pecador y me equivoque, hasta el día de hoy Jesús siempre he tenido la gracia de que ha estado en mi mente y en mi corazón como un número uno y como algo indiscutible, ¿no? Entonces, aunque sí que probé pues otras experiencias, cosas que tenían que ver con, bueno, lo que les denomina la ley de la atracción, como que uno proyectando las cosas las consigue, que me hice bastante daño siguiendo por esos caminos, o alguna, bueno, disciplina oriental como el budismo, llegué a profundizar, a ser practicante incluso, aunque sí aprendí alguna cosa que tiene que ver con la compasión o con el amor al prójimo, sí que vi como que en su conjunto no me bastaba, ¿no? Que cuando llegaba ya un problema como más serio o grueso, necesitaba a Dios. Y entonces, pues al final, por más que el budismo estuviese muy bien para la compasión y para aprender a mirar a los demás sin juzgarles y considerando que nosotros en otras circunstancias podríamos haber pues acabado de esa forma en caso de dar con alguien que tú llevas una vida muy desastrosa. O sea, el budismo te enseñaba como que si tú hubieses tenido las circunstancias vitales de esa persona, podrías haber sido él. Como no le mires como un extraño, mírale como un tú, que a lo mejor pudo haber sido eso. Entonces esa idea era muy interesante y además está muy conectada con lo que Jesús enseñaba, pero luego en sí lo que es la práctica espiritual, pues ahí no hay sacramentos, la gracia de Dios pues es algo que es inexistente, ¿no? Prácticamente, por lo menos de forma concreta. Entonces cuando llega un problema grueso que uno necesita ya la mano de Dios y el rescate y la presencia de Dios, pues ahí no había donde agarrarse, ¿no? Y verme en algún momento de dificultad. Pietro, ¿cuál ha sido su experiencia con la misa de tal forma que decidió hacer un documental? Pues lo conté en alguna entrevista. No fue que yo, bueno, sí, decidí hacer el documental en el sentido de que me lo ofrecieron un sacerdote y yo le dije que sí, accedí, pero no fue que yo, por eso creo que fue providencia del Señor que me ofreció la oportunidad de hacer un documental y yo dije que sí, ¿no? ¿De dónde venía yo? Pues como comentaba, tras mi golpe fuerte en el mundo de la misa, perdón, en el En el mundo de mundo la de la moda. moda. La misa fue lo que me salvó. Y después en el mundo de la actuación, ¿no? Yo soy actor de formación, estoy en una escuela muy buena, pero el trabajo de actores es muy duro y cuando estaba muy roto por dentro, pues por todo el trabajo de actuación, mi pasado, circunstancias vitales, la misa fue lo que me sanó, ¿no? A través de cuestionarme de si era como algo de la tradición. Perdón que tengo la garganta un poquito mal, que ya te comentaba María Cris que tengo una semana de estar
enfermo. Ahora ya estoy bien mejor, gracias a Sí, Dios, pero y para muchas gracias por acceder a esta entrevista. Ha sido muy providencial también estar justo ahora en esta fecha. Me comentaba también pues que las vivencias en el mundo de la moda, como muchas personas de pronto pueden pensar que es un mundo tan bonito, tan lujoso, de fiestas, de la imagen, de cosas muy bonitas, pero muchas personas tampoco saben qué otras cosas hay detrás. Sí, digamos, eso también es es parte de esa realidad, ¿no? Pero es como el iceberg, pues uno ve la punta del iceberg y se piensa que ya conoce el iceberg. No, o sea, el glamour y todo eso, pues es la punta del iceberg probablemente, pero todo lo que hay detrás, pues yo que sé, un modelo profesional se dedica, o por lo menos en mi época, a hacer muchísimas pruebas todos los días, ¿no? Y a lo mejor desde la mañana hasta la tarde, si estás en un lugar como donde la industria de la moda sea fuerte, uno hace casting, que es un lugar donde te ven, muestras tus fotos y te dicen prácticamente que no, continuamente no, te ven a 100, 200, 300, tú eres uno más allí y de la mañana a la noche, pues eso, mucha gente te dice que no, casi ni te miran a los ojos, ni te atienden, miran fotos tuyas. Y yo que sé, todos los días como ser tratado de una forma tan superficial, todos los días ser puesto en cuestión, o uno tiene una fortaleza emocional tremendísima, que no era mi caso, o tienes un sostén muy fuerte, o no es tampoco fácil de aguantar, ¿no? Por eso lo decían, bueno, lo decían en la actuación, ¿no? Pero yo la realidad que he visto es que yo he conocido a chicos que luego llegaron a ser top models. Como cada uno que lo consigue llegar como al nivel máximo, hay muchísima gente que se queda por el camino y que terminan mal y acaban con drogas y con otras cosas, ¿no? Y pues bueno, una Claro, realidad muy competitiva y donde también no hay es muchos fácil aguantar. sacrificios. ¿Cómo fue empezar a crear este documental acerca de la misa? Sé que pues está el actor Pietro Sarrubi, Barrabás de la Pasión de Cristo, narrado por Eduardo Verástegui. ¿Cómo fue empezar a crear todos estos elementos del documental? Hay comentarios de Emerson Fittipaldi, campeón de Fórmula 1, y ha estado también en el Festival de Cine Católico un buen tiempo. Sí, pues el proceso para mí fue muy como si fuese un baile donde yo seguía el ritmo de la película y no al revés. O sea, no fui que yo fui marcando los pasos al documental, sino que el propio curso de los acontecimientos y de lo que iba pasando era lo que a mí me marcaba pues como el Señor, ¿no? Tú puedes hasta aquí. Y entonces nosotros caminábamos hasta ahí y luego se nos permitía como dar el siguiente paso. Entonces fue un camino de humildad, pues de ver clarísimo que nosotros teníamos muy poco poder y al mismo tiempo un camino de mucha demanda y de sacrificio, porque en cada paso el Señor nos lo pedía todo, ¿no? O sea, para el siguiente paso que teníamos que dar nuestro máximo, nuestro 100%, y bueno, creo que el resultado ha sido maravilloso. El Señor ha derramado muchísima gracia a quien haya podido verlo. Estuve en México hace poquito ahí y pude ver con mis ojos como, bueno, en Latinoamérica, que ustedes tienen tanto amor, como se recibía con el corazón abierto y como pues Dios derramaba su gracia de una Escenarios forma increíble. maravillosos, Islandia, Iguazú, Brasil. ¿Cómo escogieron todos esos maravillosos escenarios? Vamos a seguir conversando acerca de este documental. ¿Te parece si luego lo hacemos luego de esta pausa? Por supuesto, sí, sí, sí. Seguimos con más de Portada luego de esta pausa. Estamos de regreso con más de Portada. Yo soy María Cris Guevara y hoy conversamos sobre El beso de Dios, el documental sobre la misa con el director Pietro Di Tano. Está contándonos acerca de todas esas incidencias, todo lo que hay alrededor de la creación del documental El beso de Dios y sobre todo el mensaje para ustedes. Sí, pues
comentamos, María Cris, ¿qué tal ahora de nuevo? De los escenarios donde se grabó, ¿te parecería o, o el mensaje que les gustaría? ¿Sí? Queríamos saber un poco más acerca de la creación del documental y el mensaje para los espectadores. Sí, pues bueno, lo de los lugares fue mucho, yo creo que inspiración, porque fíjate, cuando se me dio la oportunidad a través de un sacerdote de ser parte del proyecto y de dirigirlo, una idea muy buena que tuve, que creo que vino del Señor, fue ir a leerme el texto original en el que nos basamos ante el Señor, ¿no? Y entonces me iba al Santísimo y estaba ahí con Jesús y lo único que hacía era me llevaba el libro que me dio el sacerdote que había escrito a él, en el que se iba a basar el documental, y yo sencillamente leía el libro delante de Jesús, ¿no? Entonces, cuando estaba leyendo el libro, las ideas que me venían, pues las apuntaba en un papel. Y, por ejemplo, pues lo de Islandia, ¿cómo surgió? Pues leía una explicación de durante la misa, hay dos momentos que son el reditus, el exitus y el reditus. El exitus es cuando el espíritu sale del cielo, ¿no? Y desciende a la tierra para transformar el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Jesús, ¿no? Y entonces ese momento se llama el exitus, que quiere decir, creo que viene como salida en latín, cuando el espíritu sale del cielo y viene a la tierra. Y luego hay otro momento equivalente que se llama reditus, que es como que la tierra le devuelve al cielo lo que ha venido del cielo. Y ese es el momento de la elevación, ¿no? De por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Entonces me venía como que el Espíritu Santo, con la imagen bíblica del agua o de la lluvia, ¿no? Que como el agua y la lluvia descienden del cielo, que dice Isaías, que después eso se devolvía al cielo. Y entonces pensé, o me vino más que pensar, la imagen de un geyser, que es como una especie de volcán de agua o de vapor que hay en algunos lugares de frío donde pues la tierra está a una elevada temperatura, ¿no? Y hay aguas calientes bajo la superficie, y entonces la imagen de algo que sale de la tierra, que es agua, que es lo que ya bajó en su día y sale como un chorro y vuelve al cielo, pues me vino en el momento que estaba yo ante Jesús leyendo eso del rey. Y dije, ostras, ¿dónde hay como geyser? En Islandia. Busqué el geyser más bonito del mundo y estaba allí, entonces quise ir a grabar el geyser más bello que había visto en todo lo que investigué, a Islandia. Entonces Islandia apareció pues, por esa inspiración tan sublime y tan sencilla que tuve ante el Señor leyendo este libro. Pietro, me llama la atención que esta película estuvo estancada 2 años y hay un par de cosas que de pronto había dicho. Lo tenía todo, pero me faltaba Dios. El Señor me sacó de la infelicidad absoluta. Sí, yo pienso que eso es un proceso continuo en nuestras vidas o en la mía, ¿no? Pues sí que hubo un momento muy, muy complicado ahí, ¿no? Cuando el proyecto se hunde, yo me veo sin trabajo, bueno, estaba en un momento de crisis existencial que pues a lo mejor las personas lo pasaron. Yo estaba Sí, a recordando muchos les pasa de repente que tienen esas crisis existenciales, que piensan, no ven un camino para sus vidas, no saben hacia dónde dirigirse, se sienten menos, sienten que las cosas no suceden. Sí. Y ahí hubo, fíjate, bueno, no lo he contado muchas veces porque es muy íntimo, pero lo puedo compartir. Estaba leyendo ahora que venía en un texto de la liturgia de Isaías que decía, he escuchado tu plegaria, he visto tus lágrimas, como una frase bellísima del Señor al rey Ezequías cuando el rey Ezequías creía que se iba a morir, ¿no? Y yo pues pasó algo similar, cuando estaba en este momento de crisis profundísima, estaba en Italia, en el pueblo de donde era mi abuelo, y ahí en ese lugar, bueno, pues estaban mis hermanos ya menores que yo con sus vidas encaminadas personalmente, y yo ahí el mayor, casi sin trabajo, con mi vida personal hecha un desastre, no sabía qué iba a ser de mí, el proyecto de la misa hundido, estaba como en un punto de no ver nada, ¿no? Entonces me iba al puerto, al muelle y lloraba, ¿no? Porque necesitaba desahogarme, no quería que nadie me viese, me tumbaba en una roca, miraba al cielo, las estrellas y ahí lloraba. Y bueno, ni siquiera rezaba, pero como que de alguna forma el Señor escuchaba mi oración, ¿no? Y fue muy bello porque en ese día, ustedes que conocen la canción de Celia Cruz,
había una fiesta del pueblo, ¿no? Y había como un carrusel donde sonaba música más moderna, latina, urbana, y de pronto empezó a sonar la canción de La vida es un carnaval, de Celia Cruz, la de "Oh, no hay que llorar, que la vida es un carnaval". Y yo, wow, como de repente en Italia escuchar una canción tan antigua que era como, pues precisamente hablando de lo que me estaba pasando a mí, de no hay que llorar, lo percibí como una caricia, ¿no? Y ahora fue muy bonito. Luego descubrí tiempo más tarde que hay una frase que dice: todo aquel que piense que la vida es cruel, que no desespere, que Dios está con él, ¿no? Y es el mensaje que me gustaría compartir. ¿Y qué ocurrió? Que más allá de eso, que yo lo recibí como una caricia, eso se confirmó en los siguientes meses, ¿no? Que la voluntad de Dios es lo que ocurre, lo que luego se transforma en hechos a través de la historia, y se levantó todo. El proyecto se levantó, yo volví a tener mi trabajo, se reabrió mi empresa, a nivel personal me empezó a ir bien, gracias a Dios, y pues esa es la misericordia de Dios, ¿no? Lo que le decía Ezequías: he escuchado tu plegaria, he visto tus lágrimas, y a veces como solo unas lágrimas que uno pone en presencia de Dios o que le confiesa a Él, pues hacen que se desate la misericordia, el que es misericordia. ¿Por qué los sacramentos son importantes? Y cuéntanos cómo se da esa participación de Eduardo Verástegui y Pietro Sarrugi. Sí, pues ¿por qué son importantes? Porque recibimos el Espíritu Santo a través de ellos, ¿no? Pues igual que uno alimenta su cuerpo y el cuerpo crece y no está como flácido y enfermo, si lo nutrimos, pues el Espíritu ocurre lo mismo. Si yo no estoy alimentando con la gracia mi espíritu, es como si yo no estuviese alimentando mi cuerpo. Entonces, pues los sacramentos son tan importantes para el alma y la gracia de Dios como lo es la comida para el cuerpo. Entonces, pues imagínese a alguien que no come, pues espiritualmente imagínese quien no recibe, quien no se alimenta de los sacramentos y de la gracia de Dios. De la palabra, por supuesto, también. ¿Cómo entraron Pietro y Eduardo? Pues Pietro fue ya prácticamente al final del proyecto. Intentamos como algún hombre de Hollywood de mucho peso que nos atendió, pero finalmente no accedieron a hacer la entrevista, aunque dijeron que iban a rezar por el proyecto. Y ya cuando nos hallamos aquí, 2 personas de Latinoamérica en concreto nos dijeron: tienen que entrevistar a Pietro Sarrugi. Yo conocía levísimamente su historia, pero no había visto ni un testimonio suyo, pero como se nos cerraron las otras puertas y había gente que parecía que como en oración, ¿no?, tenían la emoción interior de que era él, pues confiamos y fuimos. Y Eduardo, pues tuve la oportunidad de conocerle cuando estuvo en España en 2015 presentando su anterior película, bueno, Little Boy se te llamaba en España, y bueno, pues ahí le presentamos lo que era el germen del proyecto, le gustó desde el comienzo, y luego años más tarde retomamos el contacto, y pues gracias a Dios y a su generosidad pues también mantuvo su interés, se confirmó y ya se convirtió en narrador del documental. Claro, y la maravillosa música de Andrea Bocelli. ¿Cuál ha sido la experiencia de la película y de estos actores en el Festival de Cine Católico? Bueno, ellos no pudieron estar porque Eduardo estaba presentando un proyecto que está ahora él sobre el tema del trata de menores, sí, y demás, y Pietro estaba en Italia, con lo cual sí vino al estreno en España, pero en México, en el festival, con Gaby Jacoa no pudo participar. Mi experiencia fue, pues yo lo digo a veces así, como sanador para mí estar en México y ver cómo la gente vivió allí, también otros países, pero solo pude estar presente en México, ¿no?, en el festival. Y pues fue increíble, ¿no?, ver cómo está de viva la fe ahí. O sea, me di cuenta como que en Europa está la cosa en una decadencia y en una frialdad fuertísima, ¿no? Y ver cómo el Espíritu Santo estaba tan vivo ahí, cómo la gente tenía un interés tan sincero por Jesús, que estaba en sus bocas, en sus corazones, en sus conversaciones. Dije, wow, me pareció como impresionante ver realmente el deseo y cómo viven ahí la fe ustedes en Latinoamérica, y para mí fue, pues eso, muy sanador, de verdad, fue muy, muy sanador. Finalmente, Pietro, me gustaría que deje un mensaje para la audiencia y pues invitarlos a que vean el documental acerca de la misa, el beso de Dios. Sí, pues yo insisto, creo que como su propio título indica, es un proyecto de Dios. Si fuese un proyecto mío donde no hubiese visto la mano de Dios con fuerza, pues quizá no me atrevería a recomendarlo tanto. Pero he visto que, bueno, Dios ha estado ahí
y está ahí tanto para nosotros, para el equipo durante cuando fuimos creando el documental, como para el público. Entonces he visto ocasiones, y ya son muchas, donde gente recibió mucha gracia de Dios, toques de Dios a través de la película, y cualquier ocasión o oportunidad que haya de recibir la gracia de Dios, creo que hay que aprovecharla, y en este caso pues hemos tratado de hacer algo que fuese muy entretenido y muy bello, pues para dar gloria a Dios también, y pienso que la gente que va o que tiene la oportunidad de verlo, que lo disfruta mucho y que le eleva el espíritu y sobre todo que le lleva a dar gloria a Dios. Entonces eso quiere decir que está ordenado en la función para la que fue creado, que es para que prestase un servicio. Muy bien, muchísimas gracias, porque humanamente somos frágiles, el Espíritu de Dios nos da la fuerza. Gracias, Pietro Ditano, pues quien hizo un salto cuántico desde las pasarelas internacionales a dirigir este documental acerca de la misa. Así nos despedimos hoy en Portada. Yo soy María Cris Guevara y nos encontramos en una próxima oportunidad. Venga, muchísimas gracias, bendiciones a todos.